Muchísimas gracias por sintonizarnos. A ver, regularmente hay temas que en el corto plazo se los escarba fuertemente y después como que quedan sueltos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la explotación que se hace en el río Beni, en el sector amazónico de nuestro país, de explotación de oro, donde se está depredando el medio ambiente y se usan además contaminantes como el mercurio peligrosamente. Claro, un momento se escarba el tema y después pasa en la opinión pública. Pero nosotros no queremos dejar el tema y es desde hace muchísimos años que vamos siguiendo. En esa perspectiva, hoy hemos invitado al doctor Roger Carvajal, es docente investigador de nuestra institución, ha estudiado mucho el tema y hace no mucho también estuvo por aquella región y nos estuvo contando algunas de sus percepciones sobre lo que está sucediendo. Roger, muchísimas gracias primero por la amabilidad. Un gusto, Omar, por estar aquí otra vez para ver este tema que no hay que perder el hilo, porque es algo estructural, que debiera verlo todo el país. Yo quisiera que le demos una mirada, porque la idea es mirar dos ámbitos. Lo que puede significar para el medio ambiente, tú eres especialista también en ese ámbito, pero además las implicancias de salud. Así es que comencemos primero por el medio ambiente. ¿Cómo anda ese ecosistema en virtud de esto que le está pasando? Bueno, recuerden que la minería del oro está asentada en el norte amazónico de La Paz, donde está el parque más biodiverso del planeta, Madidi. Pero además está Pilón Lajas, además están otros parques que hay Estapando, que también están siendo afectados por la minería. Es una minería que trabaja en los ríos, saca oro aluvial y desafortunadamente tiende a afectar el medio ambiente de dos grandes formas. Una es que destruye todo lo que son los cuerpos de agua en sus cursos, tira el del bosque, la flora y la fauna se van, porque en realidad este modelo de trabajo es de alguna manera el que se ha introducido desde hace algunos años, que es diferente a lo que había antes en regiones más cercanas a la cordillera, como por ejemplo Huaná y Teoponte, donde el oro era por pepitas. Se lavaba, salían las pepitas y se las llevaban. Como ese oro casi ya no hay, entonces lo que se hace ahora es sacar el oro casi microscópico, que está mezclado con la tierra, y que lo sacan del fondo o de los lados con dragas, y esos pequeños bolsones de tierra que cada minero trabaja, que antes se lo lavaba, no, ahora se lo amalgama con mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que son partículas tan pequeñitas que en el lavado no se pueden recoger, entonces se lo pega el mercurio, se mezcla el mercurio con la tierra y el mercurio atrapa las partículas de oro. Hace una amalgama, se tira a la tierra, entonces ya quedamos oro con mercurio. ¿Cómo se elimina el mercurio? Pues le ponen al calor una olla y esos vapores se van a la atmósfera y luego caen, o alguien los inhala en el camino, pero caen a los cuerpos de agua. Y lo que no es utilizado, igual se van a los cuerpos de agua y se está empezando a llenar de mercurio el barro, los lodos, el agua, llega al río y eso corre. En el río ocurre algo muy interesante. Lo capturan las bacterias. Estas bacterias se llaman metiladoras, capturan el mercurio, le ponen una molécula llamada un metilo, una molécula orgánica, y así lo transportan. Y son las bacterias comidas por otros seres un poco más grandes, crustáceos, hasta que llegan hasta los peces comestibles. Y a esos peces otros más grandes, etc. Entonces, ese proceso se llama biomagnificación, es decir, se va recolectando del agua que termine en los pescados. O sea, no queda en el agua. Si alguien quiere medir en el agua, no va a encontrar. De hecho, algún funcionario del gobierno dijo, no hay mercurio en estos ríos, hemos medido en el agua. Claro que no iban a encontrar, pero es que no hay conocimiento sobre la biología de los hechos y hay que reconocer de que esto está en los seres vivos y desafortunadamente quedan en los músculos de los pescados y la gente que consume, la gente de las riberas, se contamina. Pero antes de ver el tema de la salud, sigamos viendo el tema ambiental. Hay que recordar además que manejan otros químicos, destruyen la flora y la fauna colindante, es el tema, porque no es nada más los 100, 200, 500 metros, sino que la fauna que estaba ahí ya no está más. Y se ven unos paisajes desoladores, ¿no? Un desierto al lado del río, con huecos, con maquinaria, etc. Ya ese río pristino, con selva, que nos han contado toda la vida, no existe. A lo largo de todo ese recorrido,
Y ya el turismo inclusive, ya ¿a qué va a ir a ver Pedragas, que era el lugar más interesante para el turismo, donde llegaron miles y miles de gente de todos los niveles del planeta por ver esa magnificencia de nuestra Amazonía, que ahora ya no es posible porque todo se llega por río, eso hay que reconocer. Entonces el medio ambiente está muy dañado. Además, el mercurio además puede asentarse en lugares lejanos cuando se vaporiza. Sí. Y afectar cultivos también, la gente cultiva su yuca, etcétera, también puede afectar por esa ruta. Pero el mercurio, más que todo, tiene una vía de penetración en el organismo que es la vía inhalatoria. Se inhala cuando se evapora, o la vía digestiva a través de los pescados, no a través de la piel. Y esto es bien importante decirlo. Yo quiero que esto lo dejemos más adelante. Yo quiero preguntarte, para ir entrando de macro. Exacto. Este tipo de producción también afecta a poblaciones de las regiones. ¿Qué tipos de poblaciones hay en esas regiones? Bueno, la mayor parte de la población ribereña son pueblos indígenas, aunque hay gente que no ha sido originaria de allí, pero llegan de otros lados y se asientan. Y bueno, están en esa desventura de estar en contacto con barcazas todo el tiempo en el río, cientos de barcazas a lo largo de los ríos. Tienen que comer aquello, no les queda otra, pero su otra fuente de proteína, los monos, etcétera, ya no están ahí, ya se fueron o se acabaron. Entonces, ellos que son cazadores, recolectores, pescadores, se les está cambiando el estilo de vida por completo. Ahora que estuvimos allá e hicimos la evaluación clínica, no solamente del laboratorio que estamos haciendo ahora, pudimos ver algo que realmente nos dejó un tanto preocupados. Es que tienen sintomatología del estrés. Esas poblaciones. Estrés, sí. Epigastralgias, dolor de cabeza, tensión en el cuello, tensión en la espalda. Todo lo que uno diría, bueno, en la ciudad, esto es lógico, estoy en medio de los carros. En la selva, ¿cómo va a haber estrés? Y uno se va a la selva a descansar. No, son poblaciones fuertemente estresadas por todo lo que está ocurriendo, su paisaje, su comida, su dieta, los ruidos, la contaminación, todo los está alterando fuertemente. Por eso es que yo llegué a una conclusión. Estas poblaciones cazadoras, recolectoras, que vivían algunas en aislamiento hace una serie de años, pues vivían como el hombre ha vivido en el Paleolítico, en armonía con la naturaleza, cazando, pescando, ligeramente nómadas porque recorren algunos territorios hasta que vuelven al original y está otra vez floreciente, no han alterado nada. Sabían el manejo de la naturaleza, no dañaban a ninguna especie, cazaban lo que tenían que comer, nada era en exceso. Hasta hace poco vivían en esa condición, envidiable para muchas personas del planeta, ¿no? Quisiera estar ahí. Luego pasaron rápidamente a lo que podríamos llamar el Neolítico, donde empezaron a sembrar y eventualmente a cortar madera. Y entonces ya tenían producción, que antes no la tenían. Y de repente pasan de una manera brusca a lo que se llama la modernidad, cuando ya emplean su fuerza de trabajo, empiezan a talar el bosque para sobrevivir, empiezan a comerciar, venden esto, venden aquello otro, se emplean con los mineros. Entonces, de repente han brincado en pocos años eras del desarrollo humano. Por lo tanto, hay una agresión histórica muy fuerte que los ha dejado de alguna manera pues descolocados en términos de tiempo histórico. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Su identidad todo está perdiendo, sus conocimientos, que es lo más grave. El conocimiento de los pueblos indígenas es enormemente valioso para el manejo de la biodiversidad y el aprovechamiento. Ellos saben qué medicinas, qué fibras, qué resinas, todo. Y simplemente se ponen un gorro de Coca-Cola, salen de aquello y ya no son nadie. Son un cargador, un aserrador, un sembrador. Entonces todo ese perfil de conocimiento que han tenido a lo largo de años se pierde y es una pérdida para el país, para el mundo, porque el mundo podría estar recuperando esa información. Entonces hay una afectación drástica. Hemos visto, por ejemplo, en niños de 1,5 kilos de peso después de nacidos. Increíble. O niños de 3, 4 años que todavía no hablan. Y eso me da pie a que entremos en esta tercera fase. ¿Cuáles son estos efectos de estos contaminantes? ¿Cómo van desencadenando? De ahí sí me estabas ya comenzando a explicar de cuáles son los mecanismos. Bueno, además de los contaminantes, hay que tomar nota de lo siguiente. Hay malnutrición. O sea, simplemente
no hay todos los elementos de la nutrición que antes tenían, porque pescaban, cazaban, colectaban. Simplemente ahora están comiendo arroz y yuca, y eventualmente un pescado que los contamina. Alguna vez que les llega carne y que tienen que comerciar con lo poquísimo que queda, que son monedas. O a veces para tener dinero tienen que cortar árboles y mandarlos por ahí a los aserraderos. Entonces, hay problema nutricional severo en la población. Nadie se está fijando en aquello, no sabemos si el Estado ha ido por allá, ni siquiera la academia tampoco ha ido. Los antropólogos que debían estar viendo este detalle con mucho cuidado no lo están haciendo. Creemos que ellos más bien están fijados en la mitología, pero en la vida concreta no están metidos. Entonces todo esto tendría que verse con mucha precisión, porque son los últimos pueblos que nos quedan como además reserva de conocimiento ancestral de miles de años que se ha quedado en ellos. Si los perdemos, perdemos muchísimo. Entonces, eso es por una parte de la malnutrición, el estrés. Y el otro también es la contaminación con mercurio, ¿no? Que es lo que habría que revisar. Sabemos que desde hace mucho tiempo, y tú tuviste una experiencia en eso, en el CELADIS también hubo experiencia, cuando se veía que los pescados de la Amazonía tenían mercurio. Y la gente también tenía mercurio, sobre todo analizado en el pelo. Y esto era algo que estaba en boca de todos, pero no tenía los tintes dramáticos de ahora. Si antes habían 100 dragas, ahora hay 1000, ¿no es cierto? Entonces son cantidades enormes de mercurio que están circulando. Hemos trabajado con CEDIV, que es una ONG que está muy vinculada a esos temas, y hemos visto que los pescados tienen niveles muy altos, todos los pescados. Obviamente los pescados carnívoros tienen más que los que no son carnívoros. Entonces se ha hecho el estudio luego en mujeres, en la población, pero sobre todo en mujeres, y se ha visto que tienen niveles importantes de mercurio, prácticamente todos, inclusive gente que está un poco más allá de las orillas de los ríos también tiene mercurio. Entonces eso ha sido de mucha preocupación, por lo tanto fuimos a ver qué tal está la salud. Entonces los primeros indicios clínicos muestran estos datos que te los digo. Se quejan de cefaleas, hay niños que no, sobre todo en la esfera cognitiva hay mucha afectación. Se quejan además de dolores musculares, de que eventualmente nacen niños con severos problemas de peso, muchísima eclampsia y además muchísima partos prematuros en cantidad. Todo esto está mostrando un panorama que hay que describirlo ya en términos epidemiológicos, con mucha precisión. Estamos tratando de armar un proyecto interdisciplinario para que vayan los salubristas, que vayan los psicólogos que manejan el tema de la esfera cognitiva, y de modo que pueda caracterizar bien a la población. Esta ha sido una primera aproximación, pero nos ha dado la señal de alerta para armar un proyecto. Ya está en manos del rectorado el convenio, para que luego podamos convocar a estas diferentes cátedras e institutos. ¿Cuáles son los problemas más severos que origina el mercurio? Bueno, el mercurio es principalmente neurotóxico, pero también es nefro y hepatotóxico, en menor cantidad. De alguna manera, pues el hígado se renueva frecuentemente, entonces los daños no son muy severos ahí, pero donde sí la afectación es severa es en el cerebro, y sobre todo en la esfera cognitiva, es donde más han detectado desde hace mucho tiempo ya. El mercurio se utiliza desde la colonia, pero no daba problemas en ese tiempo, porque la gente inclusive manejaba mercurio, como dijo un ministro, pero es que no hay vía de absorción por la piel. Por ahí no se absorbe nada, las grasas protegen. La vía de absorción es la inhalatoria o la digestiva. Entonces cuando llega ahí, pues la inhalatoria pasa a los glóbulos rojos, se distribuye rápidamente. Y la vía digestiva pasa por el sistema portal, pasa por el hígado, se queda algo ahí, pero después se distribuye, y un lugar donde se recibe fuertemente es en el cerebro, en muchos núcleos. Entonces los problemas ahí van desde los dolores de cabeza, mareos, una sensación de pesadez, pero bueno, es el adulto que ahí va pasándola y puede confundir con otras patologías. Pero donde preocupa es en los niños. Ahora, la situación como tú la has visto, bueno, entiendo que en el caso es una entrada prospectiva la que has hecho básicamente. ¿Tú crees que es posible la reversión del estado de cosas como está? Bueno, hay que recordar que el mercurio en la gente contaminada es acumulativo. Sale muy lentamente, sale por el cabello.
pero queda mucho tiempo y en ese tiempo está dañando. Entonces, la cantidad de depuración que hay del mercurio, comparando con la que entra, es la que tenemos que manejar. Ojalá no entre nada para que termine de depurarse en el tiempo, pero como entra más de lo que sale, porque están comiendo todos los días, entonces se van a ir intoxicando cada vez más y más. Por lo tanto, tiene que establecerse una política muy definida, va a tener que cambiar por un buen tiempo de dieta, porque no se pueden seguir comiendo esos pescados, y además los pescados van hasta los mercados externos, no solamente comen ellos. Entonces tiene que trabajarse en ese sentido desde el Estado. ¿Qué tienen que comer ellos? O se les va a asimilar de una vez a los modelos comerciales que tenemos, o se les va a dar empleo, no sé. Eso es algo que tiene que definirse también en la academia, ¿no? Los antropólogos que dicen de su identidad como etnias, si van a perder esa identidad, que dice un Estado plurinacional que supuestamente ha reivindicado esos grupos. Tiene que ser una política muy amplia, muy transdisciplinaria, para ver qué se hace con nuestras poblaciones indígenas, que ahí están, que además es un almacén de conocimientos fantástico, que había que evitar que se los desperdigue, porque no tiene nada que hacer y todo se difumina y se pierde, ¿no? Es algo que preocupa mucho a la ciencia. ¿Debemos preocuparnos enormemente? Sí, no, deberíamos estar muy, muy preocupados. El Estado tiene que estar preocupado, la gobernación creo que ni aparece por allá. Hemos hablado con los médicos que están en la región atendiendo, ellos se preocupan mucho, pero desde la parte pues médica. Queremos con ellos mismos trabajar, que vean otras cosas más integrales, en lo que se llama One Health, ¿no? Una sola salud, donde el ecosistema está dañado, también está dañada la salud humana, o al revés. Entonces tiene que verse como un conjunto integral, complejo. Y en eso estamos tratando de interesar a la universidad en su conjunto para que se vaya allá, proponga cosas y el Estado, bueno, las asuma, ¿no? Roger, muchísimas gracias por la gentileza de compartirnos esto. Creo que es una primera entrada con lo que ustedes están haciendo, mirando, y vamos a ir desagregando temas que vayan llegando. Quiero aprovechar algo, estimado Omar. Mañana en el Colegio Médico está organizando un evento que se llama precisamente Planetary Health, salud planetaria. Queremos ver esto de manera integral, cómo la salud humana es producto de las alteraciones del ecosistema, pero el humano ha alterado el ecosistema y ese circuito perverso está dañándonos mucho. Entonces se va a hablar de esto, yo voy a ser un conferenciante central, es en el Colegio Médico en la calle en Guido Capra, que está en la Costanería, sí. En Obrajes. Ojalá pueda asistir mucha gente porque es un tema que hay que debatirlo. Me parece fantástico. Muchísimas gracias, Roger. Al contrario, Omar, estar aquí siempre es un gusto. Muchísimas gracias. El doctor Roger Carvajal, docente investigador de nuestra institución, la Universidad Mayor de San Andrés, y estos importantes datos.